Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonita trama para compartir hoy en nuestra sección de técnicas. Divina, divina, con mucho relieve y mucho color si lo desean. Acá tengo mis lanitas de colores para combinar. Yo elegí 5 colores, pueden ser 2, pueden ser 1, pueden ser 3, los que ustedes quieran. Y para tejer tengo mi agujita de 4,5 por la trama, por el grosor del material en realidad. Puede ser un 3,5, puede ser un 4. Ustedes saben que tienen que adaptar la aguja al grosor de su material. Este puntito lo podemos hacer, es opcional. En mi caso hoy decidí hacerlo con múltiplo de 5 más 4 puntitos que van a ser 2 y 2 para cada orillo. Pero va a depender el tamaño que ustedes quieran hacer estos pancitos. Por ejemplo, pueden agregar más puntos en relieve o menos puntos. Acá este pancito se forma con 5 puntos, entonces tengo 3 que van en relieve hacia adelante y me quedan los 2 que no llevan relieve hacia atrás. Entonces yo calculé mis múltiplos de 5, pero ustedes van a decidir cuánta cantidad de puntitos en relieve quieren agregar, incluso si quieren hacer toda la hilera con el punto en relieve también puede ser. Es un punto que se presta para jugar mucho, así que está muy muy bueno. En mi caso, múltiplo de 5 hoy para este modelito para esta muestra y 2 puntos para cada uno de los orillos. Entonces tengo 24 puntos que va a ser mi muestra. Me quedo tejiendo 24 cadenitas. Bueno, una vez que decidimos el largo que vamos a querer, voy a levantar 3 cadenitas para una primer vareta y estas primeras hileras se tejen solo varetas, así que me voy a quedar tejiendo a lo largo de estos puntitos toda la hilera en varetas. Listo, terminé la hilerita con varetas, ahora vamos a regresar otra hilera más con varetas, porque esto va a ser la base. Cadenita, giro completo esta varetita y me vuelvo toda la hilerita tejiendo varetas sobre varetas. Entonces recién en la próxima hilera vamos a comenzar con los relieves y yo voy a cambiar de color. Bueno, aquí corté y voy a empezar con un nuevo color. Giro el trabajo. Acá tengo el verde. Entonces, comenzamos con un colorcito nuevo. Voy a acomodar ahí. Tengo un verde más clarito para que resalte sobre este que es más oscuro. Entonces, levanto mi vareta de orillo y tejo la segunda. Recuerdan que yo les dije con 2 voy a marcar el lateral del tejido. Y ahora vamos a hacer este trabajo, miren. Doble lazada porque voy a tejer con una vareta doble. Y voy a ir en la primera hilera, no, en la de abajo, la segunda hilera, abrazo, obviamente salto estas 2 que son de orillo, abrazo esta tercera vareta. Y aquí comienzo a tejer una vareta en relieve doble. Ahí y ahí. ¿Ven cómo queda? Bueno, la próxima, esta no, porque esta que está aquí atrás pertenece a la que tejimos recién. Entonces, el próximo espacio es una vareta común. Hay varias formas de hacer este punto. También se puede hacer con medias varetas y con vareta simple. Pero esta realmente queda muy bonita. Tomo doble lazada nuevamente. Voy a saltar esta hilera, pero tengo que tejer sobre este punto. ¿Ven? En la hilera anterior. Ahí. Vengo con mi doble lazada. Abrazo. Y empiezo a tejer la vareta doble. Ahí. Una vez más, tejo una vareta simple al lado en el punto que sigue. Y me quedaría uno más de estos que decidí hacer 3. Ustedes pueden hacer toda la hilera, pueden hacer 5, pueden hacer 6, pueden hacer la cantidad que quieran. El dibujo lo van a determinar según el proyecto que tengan en mente. Esta sería una de las técnicas como para hacer este punto, este panel tan bonito. Bueno,
Ahí hice estos 5 centrales que forman esta especie de pancito. Ahora me tocaría tejer solo varetas, que van a hacer varetas comunes hasta emprender de nuevo a formar este pancito nuevamente. ¿Por qué? Porque van a venir intercalados. En estos 5 puntos le doy esta forma. En estos otros 5 puntos son los que me van a permitir separar un pancito de estos así tan bonitos de otro. Entonces directamente tejo esas 5 varetas. Ahí. ¿Ven? Me van a permitir separar uno de otro. Nuevamente vuelvo a repetir este movimiento. Entonces, doble lazada. Me corresponde tejer en estas varetas. Pero recuerden, siempre la de abajo. Y otra vez. Ahí cierro, cierro y cierro. En la próxima solamente tejo una vareta común. Y nuevamente repito la vareta doble. Ahí. Otra vez una vareta común. Recuerden de saltar esta que está por detrás porque pertenece al espacio de la vareta doble. Y una vez más. Acá venía la vareta simple, entonces me voy al lado. Ahí. Terminé el segundo pancito. Miren qué bonito que queda. Entonces ahora me corresponde tejer 5 varetas comunes que nos van a separar un panel del otro. Más las 2 varetas que son de orillo. O sea que en total tengo que tejer aquí 7 porque en esta muestra calculé esas varetitas de orillo y solo que entren 4 de estos motivos centrales. Ahí. Bueno, esta es la primera parte de estos pancitos y ahora continuamos así. Cadena, giro, completo mi vareta de orillo y el regreso es todo en vareta. También si lo desean pueden hacerlo con medias varetas como les comentaba. Pero bueno, acá se nota muy bien el punto y la verdad que es muy sencillo de realizar y es muy vistoso, queda muy lindo. Para suéter, combinando varios colores queda muy bonito. Podemos hacer un degradé de colores y también quedaría precioso. Bueno, me quedo tejiendo todo en varetas. Acá una vez que termino corto la hebra. Y voy a integrar el tercer color en este caso. Pero miren qué bonito. Si acá por ejemplo yo continúo con el verde oscuro, entonces calzarían acá en este espacio los relieves. Acá tengo un color nuevo, como para ir combinando. Y vamos a repetir el mismo movimiento, pero los tenemos que intercalar. Entonces, acá vamos a tejer todas las varetas. Y vamos a pasar estos motivos que están, estas varetas que están en relieve. Ahí. Acá no tejo nada en relieve. Tengo que pasarlas. Porque les comentaba, hay que intercalar. Entonces, en este hueco que tengo acá, este vacío, acá sí voy a hacer las varetas en relieve. Entonces, pasé todo en liso porque aquí abajo tenía las que están en relieve y comenzamos con el relieve aquí. Entonces, recuerden, en esta hilera no, en la de abajo tomo mi primer vareta en relieve con doble lazada para tejer la vareta doble. En la próxima, una vareta común. Se me están enredando estas colitas. Ahí. Nuevamente, una vareta doble. Salto esta, me voy al lado. No, es un punto divino. También otro clásico, ¿no? En el crochet. Salto aquí, tejo una vareta común y me quedaría la última que va en relieve. Ahí.
Ahora en este sector van todas varetas comunes y no hacemos ningún tipo de relieve. Ahí. ¿Vieron que es simple? Es un punto muy simple de realizar. Miren qué bonito. Y nuevamente me tocaría hacer las varetas en relieve. Ahí. Acá va una común. Otra en relieve. Vareta común y la última en relieve. Ahí. Me quedarían las dos de orillo. Recuerden que ahora tenemos que regresar toda la hilera en varetas. Miren qué belleza. No, divino. Para un suéter estos colores también están fantásticos. Completo mi vareta de orillo. Voy a estirar un poquito la hebra. Y comienzo el regreso. Todo en vareta. Súper, súper fácil. Si sos principiante, este es uno de los puntos que podés hacer. Y la verdad que quedas con un trabajo maravilloso. Si nunca vistes, bueno, estás ahora viendo la vareta doble y querés practicar un poco más, tenés que entrar a esta misma sección en técnicas y los vas a encontrar a estos puntos y otros más, que son los básicos, ¿no? Como para empezar a tejer, está la vareta doble, triple, bueno, hay mucho material para empezar a tejer y a conocer estos puntitos divinos que nos llevan a hacer magia con nuestras manos. Me quedo a terminar y corto la hebra. Miren qué maravilla. ¿Qué nos queda hacer? Ir intercalando. Donde nosotros vemos el huequito es donde nos va a corresponder hacer los relieves. Donde están los relieves tenemos que seguir de largo con varetas. Voy a mostrarles un poquito nada más aquí en el inicio, un color más, pero es muy muy simple. Tejo las dos varetas de orillo, porque yo elegí hacer dos, pueden hacer una sola. Y acá tengo un espacio libre, entonces tengo que tejer las varetas en relieve. Les muestro un poquito nada más, pero luego a jugar. Si quieren hacer una bufanda, bueno, buscan colores bonitos. Acá va la vareta simple. El ancho que a ustedes les guste y a jugar a hacerse una bufandita con este punto que queda muy bonito. Acá viene la vareta simple y la última vareta en relieve. Bueno, esto es lo que le quería recordar nada más. Acá me corresponden solamente varetas comunes. Preparando el espacio para la próxima hilera. Y aquí me quedo, pero ustedes luego obviamente se van a hacer una muestra. Miren qué bonito. Ven que les digo de los colores. Pueden elegir la cantidad de colores que quieran. Podemos manejarnos solamente con estos colores y es una gama preciosa. ¿Quieren mucho más color? Así como loquito. Bueno, tenemos estos con mucho, mucho color. Miren qué divino cómo queda esta trama y es súper, súper fácil. Espero que les guste, que lo practiquen y que se tejan cosas hermosas. Les dejo un beso y nos estamos viendo en otro tuto. Muchas, muchas gracias. No olviden de suscribirse, con eso nos ayudan un montón y podemos seguir compartiendo estas maravillas. Aparte, si ustedes se suscriben, siempre les van a estar llegando todo lo que subimos y no se van a perder ningún tuto. Un beso enorme, nos estamos viendo. Gracias.